la palabra el senador Botana. Muchas gracias, señora Presidente. Creo que a esta altura todos tenemos clara la situación. Hay garantía ambiental, hay garantía sanitaria. Los ministerios han estudiado con responsabilidad todos los asuntos atinentes a esta escasez de agua y la OCE ha hecho todo lo posible y lo imposible para asegurar el abastecimiento de un agua sana. Esa es la conclusión a esta altura de las claras y solventes respuestas dadas a las preguntas, algunas incertidumbres, algunas dudas que le quedaban al señor miembro interpelante. Claro, señor senador, no se puede empezar a tomar medidas el 23 de noviembre cuando Paso Severino estaba lleno. Obvio que no corresponde, de modo alguno. El señor presidente de OCE ha explicado claramente por qué el mantenimiento de la presión de agua, por qué no se han hecho los racionamientos. Me hace acordar a la pandemia, las dos cosas me hacen acordar a la pandemia, señor presidente. La primera, la de que el COVID en el mundo estaba y alguno tenía la ilusión de que no llegara al Uruguay y que fuera más suavecito que alguna otra epidemia. Esto de ahora también. La propuesta permanente del racionamiento, de cortar el flujo de agua a los hogares. Bueno, y el gobierno apuesta de nuevo a lo mismo, a mantener la salud y a la libertad responsable de nuestros ciudadanos que vaya se han dado pruebas en ese sentido los uruguayos de absoluta responsabilidad. El señor ministro de Ambiente ha explicado claramente los volúmenes de demanda de Montevideo, cuál es la disponibilidad del agua. Ha sido clarísimo en cuanto a los estudios climáticos disponibles, cuáles son las previsiones, cómo se las fue siguiendo. Lástima que no se siguió en el momento que se debió seguir los avisos, y no fueron pocos, que hizo el exministro Fernández Huidobro y el ingeniero Castañino, que está acá, en el área, en sala, desde la revista aquella Miradas, en las cuales advirtieron permanentemente las cuestiones vinculadas a los volúmenes de agua bruta disponible, la capacidad de procesar, cuál era la diferencia entre el problema hídrico y el hidráulico, porque en realidad hay que tener capacidad hídrica y hay que tener capacidad hidráulica, hay que poder tener agua bruta y hay que poder transformarla en agua potable. Yo tengo acá, señora Presidente, un sinnúmero de advertencias que hacía la revista Miradas. La crisis del 2009, la del 2013. También la respuesta del doctor Daoiz Uriarte a Fernández Huidobro. Vicepresidente de OCE, Daoiz Uriarte, responde que los hechos de Fernández Huidobro no tienen ningún sustento científico. El agua tenía olor a gamesán, pero no tenía sustento científico lo que Huidobro decía. Siguió la frase: el ministro está acostumbrado a tirar bombas alarmistas. Tiene derecho a pensar lo que quiera, pero lo que dice sobre el agua potable no tiene ningún valor científico. Tenemos acá. Nos dicen, y el ingeniero Montero ha destrozado esto, de que Casupá era la mejor solución. Bueno, Casupá es una solución, pero en realidad, como bien lo ha expresado
el ingeniero Montero, no existe en la ilusión de nadie la posibilidad de que Casupá estuviera pronta a la fecha de hoy. Para empezar, que no sé si tengo recuerdo, si alguno de los que estamos presentes tiene recuerdo de alguna época, de alguna obra en este país que haya terminado antes del cronograma de obras previsto. Parece que en este caso se iba a dar esa posibilidad. Claro que el mismo miembro interpelante, señora Presidente, nos ha dicho algo que es cierto, y es que así como se estaban encaminando las expropiaciones, había algunos predios cuya expropiación había que empezar de nuevo, porque el titular de esos predios lo que había hecho era que había vendido el predio y obligaba a volver a comenzar todo el proceso de expropiación. Y algunos no estaban ni siquiera comprados todavía. O sea que al cronograma previsto de obras sumémosle este trámite de expropiación. Y después tengamos la suerte de que esto hubiera ido en tiempo y forma. La gerente técnica de OCE, la ingeniera Azuri, que no es precisamente puesta por este mandato de la OCE, viene del anterior, hablaba de un final de obra en diciembre del 2024 en su cronograma. El embalse lleno lo preveía para 2025, sin tener en cuenta este tema de las expropiaciones. O sea que acá lo que nos están ofreciendo para solucionar la sed de hoy es agua que va a llover en el futuro y que vamos a embalsar en el futuro. Bastante complicado. ¿Cómo va a resistir además el estudio de alternativas esta opción con el de Arasatí? Pero, ¿cómo comparar una fuente finita con una fuente infinita? Sin riesgo sanitario. Me preocupaba el tema de las cianobacterias. No lo tiene, no tiene ese riesgo. La fuerza con la que baja el torrente del río Uruguay, que es el que pasa precisamente por ese lugar, destruye toda posibilidad de que en Arasatí tengamos la presencia de cianobacterias, salvo que vengan de adentro del territorio del Uruguay. Quiere decir que es mucho más riesgosa la otra opción que esta opción. Casupá está en la misma cuenca del Santa Lucía. Agrega volumen de agua, pero ni una diferencia respecto de la sequía. No es en otro lugar o no es fuente infinita. Estamos hablando de que está exactamente en la misma cuenca de la que estamos hablando. Tenemos que trabajar, señora Presidenta, y estoy tratando de ir lo más rápido posible por la limitante de tiempo que nos pusimos. Tenemos que trabajar para cubrir la demanda actual, que es de estos 620.000 metros cúbicos día, pero también la media, que al año 2045 va a ser de 758.000 metros cúbicos, y que va a tener picos. Y el año 45 es mañana, estamos hablando dentro de 22 años, es decir, mañana. Va a llegar a picos de casi 900.000 metros cúbicos demandados, en el orden de un 1% acumulativo anual, 0.91% acumulativo anual. Estamos hablando por crecimiento poblacional y especialmente por demanda industrial, por otras demandas no asociadas directamente a la vida humana. ¿El problema es el agua salada? ¿Ese es el problema? El País, 19 de febrero de 2009. Para mantener el nivel de la reserva de agua, los técnicos resolvieron continuar con el rebombeo aguas abajo de la presa para no perder líquido.
2009 estoy hablando. No es esta película, es la que ya vivimos. La directora de la Unidad de Servicio de Electricidad y Agua, Ursula Cristina Vázquez, admitió que se reunió por este tema junto a técnicos de OCE con autoridades del Ministerio de Salud, quienes aseguraron que a pesar de que aumenten los registros de cloruros, no hay riesgo para la salud humana. No nos lo tenía que decir la doctora Rando acá. Ya lo había dicho Cristina Vázquez. Era así en 2009 y es así en 2013. Aquel accidente del 22 de abril del 2009 dejó sin agua 500.000 habitantes en Montevideo. Lo que hablé del olor a gamesana en el agua del 2013. Tengo por acá los cortes de ruta del periodo pasado. Comisaría 23, Canelón, en La Floresta, 25 de septiembre del 16, 12 de enero del 18, Parque del Plata, 12 de enero del 18, Parque del Plata también. Este es el mismo reporte de dos unidades distintas. Estación Atlántida, 9 de mayo del 18. Claro. ¿Por qué iban a protestar? ¿Por qué iban los vecinos de esas zonas? Iban a protestar porque no tenían agua. Bueno, ahora tienen agua. El ingeniero Montero le resolvió ese tema y ayudó a resolver el problema de Montevideo. ¿Por qué ayudó a resolver el problema de Montevideo? Porque el agua de allí ahora no es agua de esta misma fuente. Mire, señora Presidente, yo me fui a mirar las normas UNIT, señora Presidente. Mire qué curioso esto. El valor máximo permitido, en el caso de los cloruros, según las normas UNIT, en el caso de los cloruros, se establece considerando los riesgos que presenta, se establece considerando las propiedades sensoriales del agua, sensoriales. El valor máximo permitido se establece considerando el sodio, las propiedades sensoriales, es decir, del sentido. Cuando habla del arsénico, dice, el valor máximo permitido se establece considerando los riesgos que presenta para la salud. ¿Y saben en cuántas localidades tenemos arsénico en exceso en el Uruguay? Y que el gobierno del Frente Amplio convivió con esto sin haber hecho absolutamente nada, donde hay riesgo para la salud humana. En 163 localidades de este país, que ya empezó el proceso de inversión para revertir este daño. En 163 localidades del Uruguay se está envenenando, muy de a poquito es cierto, pero esto es envenenar a la gente. Que la gente tenga problemas sensoriales con el agua no es envenenar a nadie. ¿Podemos seguir, senador Botana? Sobre las cuestiones financieras, que iba a hacer algunas consideraciones, no vale siquiera la pena. Se pide baja de la tarifa. ¿No sería medida inteligente para bajar el consumo? A veces sí medida compensatoria. Mucho mejor es esta de tomar las medidas para evitar todo riesgo como se fue hecho. Ahora, cuando tuvimos situaciones complicadas, febrero del 2009, Diario de la Juventud, tengo la noticia, la queja por la suba de OCE en un 8%. Ni vamos a hablar del tema vinculado a las inversiones, donde este gobierno
ha bajado permanentemente la tarifa en términos reales, siempre el ajuste ha sido bien por debajo de la inflación en OCE, ha hecho obra y ha venido bajando paulatinamente el endeudamiento. 4 minutos. No voy a encarar mucho este tema de cuando el ministro Astori frenó a la ingeniera Carolina Cose los 80 millones del Antel Arena para que esa plata fuera a la construcción de la represa de Casupá. Lo hizo el presidente Vázquez, cayó bastante mal en el MPP. La cuestión es que ahora, lamentablemente, lo que hay es Antel Arena y no hay agua para los montevideanos. Lo que llega a la casa de todos los montevideanos no es lo mismo. Tienen Antel Arena, capaz que algunos no lo conocerán siquiera en su vida. Por favor, silencio, voy a amparar al orador. Señora Presidente, voy a hacer para finalizar, como tengo al señor miembro informante acá, voy a hacer alguna pregunta respecto de un expediente extrañamente desaparecido en la OCE, que es el pedido de informes que hizo el diputado Enrique Rubio pidiendo los fundamentos. Sí, porque tiene que ver porque hoy la situación no es más grave respecto del abastecimiento de agua en Montevideo, porque el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera y el gobierno del doctor Julio María Sanguinetti construyeron la 5ª línea de bombeo. Entonces de eso hay que hablar, de quiénes se opusieron a la construcción de la 5ª línea de bombeo. Preguntó el señor miembro interpelante los fundamentos que invocó la Comisión Especial de Adjudicación para no precalificar al consorcio Odebrecht-Bill Harber para intervenir en la licitación pública. Sí, preguntó por el consorcio Odebrecht. Le contestaron con los fundamentos debidos, por qué era razonable, qué era lo que no habían incluido que hacía razonable el rechazo de la oferta. Siguió preguntando, quería saber, pidió los apartamentos de la otra empresa de la que competía contra Odebrecht, todos sus apartamentos del pliego de condiciones. Le contestaron que sí, que tenía razón, que había apartamentos y que por eso habían rechazado la oferta. Preguntó después el directorio por qué fueron aceptadas las alteraciones a la oferta anterior. O sea, una clarísima defensa del consorcio constituido por Odebrecht, que no tengo que explicar quién ha sido Odebrecht en América Latina. No estoy inventando nada. Este es un pedido de informe hecho por el señor diputado Rubio, que si no me equivoco es usted varios años antes. Señor senador, culmine. Señor senador. Culmine, si es posible. Tengo la hora, Mire, señora presidenta. les voy a decir algo, tiene que ver. Yo fui funcionaria de OCE. Pero es la construcción de la 5ª línea de bombeo explica, y la de la 6ª también, que le hizo el Frente Amplio, son las que explican que hoy Montevideo no tenga ya no esté sufriendo el desabastecimiento. ¿Cómo no va a ser razonable preguntar sobre los que se opusieron a esa obra y los que defendían las protestas de la empresa que quedó afuera? Preguntan los fundamentos por los cuales no se tuvo en cuenta el dictamen de la Comisión Especial de Adjudicación. Le explicaron que se tuvo en cuenta que no hubo apartamiento del dictamen.
Le explicaron que hubo denuncia penal por una denuncia que hizo Odebrecht sobre falsificación de firmas. Le contestaron, bueno, acá tenemos acá. Casualmente preguntó lo mismo que preguntaba Odebrecht. Lo mismo que había consultado Odebrecht, lo preguntaba el señor diputado. Tenemos el trabajo del perito calígrafo comisario Washington Curbelo, que es el que dice lo que tiene que decir de este tema. Senador, acaba de terminar su tiempo. Así que, silencio, por favor. No preciso yo lo amparé en el uso de la palabra durante toda la sesión. Redondee, por favor, enseguida. Redondee. Yo creo que voy a quedar por acá. Quedo por acá, señora Presidente. No es necesario, no es necesario. Se pregunta si uno era más idóneo que el otro, cuál era el grado de idoneidad de un proponente, de un oferente y del otro. O sea, todas cuestiones, señora Presidente, tratando de favorecer a la empresa cuyo nombre no me gusta ni decir en esta sala, señora Presidenta. Bien, muchas senador. gracias. Senador Botana, por una interrupción. Señora Presidente, el senador Rubio no dice nada diferente a lo que yo dije. Nada diferente, porque es lo que él mismo había dicho respecto de las expropiaciones. Hay una expropiación pendiente, pero además con un problema grave, porque los titulares en el medio del proceso vendieron el predio. Y entonces esto lo transformó en un proceso judicial. Primera cosa. Segunda cosa, al tema de la presión del agua, yo estaba atendiendo y lo contestó el ingeniero Montero. Dijo que hay que mantener la presión para evitar la contaminación bacteriológica. Yo eso no es que sepa nada de eso. Simplemente escuché lo que un buen ingeniero hidráulico como el ingeniero Montero acaba de decir en sala. Y lo tercero, yo estoy seguro de que el senador Rubio no sabía a quién estaba defendiendo. Estoy seguro de eso. Y está bien que se lo diga acá en sala. Lo que también debo decirle es que usted hizo lo imposible para que ese proceso de construcción de la quinta línea de bombeo no se hiciera o se demorara. Eso es lo que aparece en este. Eso es lo que aparece. Le agradezco, senador. Tiene la